Mi nombre es Athena Sinclair y tengo 33 años. Volé 18 horas desde Singapur para asistir a la boda de mi hermana. 3 vuelos de conexión, una escala de 6 horas en Doha que me dolía el cuerpo y me ardían los ojos por la falta de sueño. Todo porque me negué a perderme el día más importante de la vida de mi hermana menor, Brielle. Había pasado 4 meses planeando ese viaje, reorganizando las llamadas de los clientes en la firma de arquitectura donde trabajo, pagando casi $2,000 por un asiento de clase ejecutiva de último minuto, solo para poder descansar lo suficiente como para disfrutar realmente de la celebración, en lugar de caminar sonámbulo por ella. Empaqué un vestido dorado pálido que había diseñado específicamente para la ocasión, envolví un jarrón de cristal que había enviado desde Kioto como regalo de bodas, y pasé todo el vuelo ensayando el brindis que planeaba dar, uno lleno de recuerdos de Brielle y yo construyendo fuertes con mantas cuando éramos niñas, de ella llorando en mi hombro después de su primera angustia, de mí siendo quien le enseñó a andar en bicicleta en el callejón sin salida detrás de la casa de nuestra infancia. Aterricé en Denver International a las 6 de la mañana, exhausto pero radiante de anticipación, y tomé un taxi directamente al lugar, una finca de granero renovada a 40 minutos de la ciudad, envuelta en luces de cuerda y orquídeas blancas, porque la ceremonia estaba programada para esa misma noche, y no quería perder ni una hora del corto fin de semana que había sacado de mi apretada agenda. Cuando llegué a las puertas del lugar cargando mi bolsa de ropa y el jarrón envuelto, mi madre, Diane, estaba parada cerca de la entrada con mi padre, Robert, ambos vestidos con sus mejores galas de boda, ambos con expresiones que nunca antes los había visto usar hacia mí. Mi madre dio un paso al frente, con los brazos cruzados, la voz baja, y ensayó de una manera que me dijo que esta no era una reacción espontánea. «Solo la familia está permitida en el lugar hoy», dijo. Sus ojos no se encontraron con los míos. «No fuiste invitada, Atenea, tienes que irte». Me quedé allí parado en el camino de grava, el aire frío de la montaña mordiendo mi vestido, seguro de que la había escuchado mal, seguro de que era algún tipo de malentendido que se resolvería en el momento en que Brielle saliera y me viera. Pero Brielle nunca salió. Mi padre simplemente miró sus zapatos y no dijo nada, lo que de alguna manera dolió más que si hubiera hablado, porque su silencio confirmó que esto no fue un error. Esta fue una decisión, una que aparentemente se había tomado sobre mí sin que nadie me lo dijera. Les pregunté por qué. Le pregunté si había habido algún tipo de pelea o malentendido del que no estaba al tanto. Pero mi madre solo se repitió, más fría esta vez, diciéndome que la lista de invitados estaba lista y que yo no era parte de ella, familia o no. Pensé en pasar junto a ellos, en entrar y encontrar a Brielle yo mismo, pero algo en la postura de mi madre me dijo que solo causaría una escena que ninguno de nosotros podría recuperar. Entonces, en cambio, me di la vuelta. Volví a subir a un taxi con mi vestido aún con la cremallera en la bolsa de la ropa y el jarrón aún envuelto en papel de seda, y lloré todo el viaje hasta mi habitación de hotel. El tipo de llanto que proviene de algún lugar viejo y sin sanar, de algún lugar que había estado acumulando desaires en silencio durante años, sin que me diera cuenta. Pasé esa noche sola en una habitación de hotel a 3 millas de donde se iba a casar mi propia hermana, revisando viejas fotos nuestras de niños, preguntándome qué había hecho para merecer ser borrada del momento más significativo de mi familia. Volé de regreso a Singapur 2 días después, con jet lag y vacío, diciéndome a mí mismo que eventualmente obtendría una explicación, que seguramente alguien de mi familia llamaría y aclararía cualquier malentendido que hubiera llevado a esa humillante confrontación en el camino de entrada. Lo que no esperaba era que la explicación, cuando llegara, no tuviera nada que ver con una disculpa. 3 días después de aterrizar de regreso a casa, mientras todavía estaba amamantando el tipo de agotamiento que el sueño no soluciona, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Mi hora, el nombre de mi madre iluminando la pantalla. Casi no respondo, todavía crudo por el rechazo, pero algo me hizo darme cuenta.
Su voz era diferente esta vez, más firme, más urgente, nada de la fría autoridad del camino de entrada. Atenea, dijo, tenemos un problema. El lugar, las empresas de catering, la floristería, todo superó el presupuesto y la factura final vencía hoy. Son $38,000 y tu padre y yo no los tenemos. No después de los depósitos que ya pagamos. Necesitamos tu ayuda. Me senté en la cama en la oscuridad de mi apartamento. El teléfono me presionó la oreja y sentí que algo dentro de mí cambiaba. El mismo dolor hueco de 3 días antes transformándose en algo más agudo, más claro, más frío. Dejé que el silencio se extendiera por un largo momento antes de finalmente reírme. Una risa corta e incrédula que me sorprendió incluso a mí y dijo las palabras que cambiarían todo entre nosotros. Dejé que mi risa se desvaneciera en silencio antes de hablar, mi voz más firme de lo que esperaba dada la violencia con la que me latía el corazón. «Mamá», le dije, «te paraste en un camino de grava hace 3 días y me dijiste que no era de la familia. Me dijiste que no estaba invitado, que la lista de invitados estaba lista y que no tenía lugar allí. Entonces, estoy un poco confundido por qué me llamas a las 2 de la mañana para preguntarle a una mujer que no debía cubrir una factura de boda de $38,000 por una celebración a la que no se le permitió asistir». Hubo una larga pausa en el otro extremo. El tipo de silencio que me dijo que ella no había esperado rechazo, que había asumido culpa o un viejo hábito me haría retirarme de la manera en que siempre lo había hecho antes. La voz de mi madre se quebró cuando finalmente respondió, insistiendo en que, por supuesto, yo era familia, que lo del día de la boda había sido un malentendido sobre el recuento de invitados, que la suegra de Breal había insistido en un estricto recuento de cabezas para el código de incendios del lugar y alguien tuvo que ser rechazado en el último minuto. Le pregunté con calma, ¿por qué de todos en esa boda, incluidos primos segundos y compañeros de trabajo que Breal había conocido solo unos meses antes, yo fui la elegida para que me rechazaran? Ella no tenía una respuesta para eso, no una real. Solo tartamudeaba más sobre los presupuestos y la falta de comunicación. Y en ese tartamudeo escuché la verdad que ya sospechaba, que me habían eliminado de la lista de invitados deliberadamente porque alguien decidió que mi presencia era menos importante que las apariencias, mientras que mi cuenta bancaria aparentemente seguía siendo muy importante. Le dije que necesitaba pensarlo y colgué el teléfono, sentada en la oscuridad de mi apartamento en Singapur, mientras el peso de 33 años se asentaba sobre mí. Pensé en cada cumpleaños en el que mis necesidades habían quedado en segundo lugar en silencio después de las de Brielle, en cada Navidad en la que mis logros se mencionaban de pasada, mientras que los de ella se celebraban con cenas y brindis, cada vez que yo había sido la que se esperaba que entendiera, que fuera madura, que no hiciera un escándalo, mientras a ella se le permitía ser el centro de cada habitación. Pensé en los 4 meses que había pasado planeando ese viaje, la pérdida de sueño, el dinero ya gastado en un vestido que nunca pude ponerme y un jarrón que probablemente todavía estaba en el bote de basura de una habitación de hotel en Denver. Por la mañana, mi padre también llamó, con la voz baja y disculpándose de una manera que casi funcionó en mí, casi me hizo alcanzar mi tarjeta de crédito por viejo reflejo. Explicó que el proveedor de catering estaba amenazando con emprender acciones legales, que el lugar había agregado multas, que sin el dinero podrían perder el depósito en la casa que habían puesto como garantía del préstamo que habían tomado para financiar la boda en primer lugar. Lo dejé terminar y luego le hice una pregunta simple. ¿Brielle sabía que no estaba invitada o fue solo decisión tuya y de mamá? El silencio que siguió respondió a la pregunta con más claridad de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Brielle lo sabía, admitió finalmente.
Ella estuvo de acuerdo en que era lo mejor, dada la óptica con sus nuevos suegros. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó en silencio y definitivo. Ya no estaba enojado, solo estaba claro. Le dije a mi padre que lo amaba, que siempre lo haría, pero que no pagaría un solo centavo para una boda a la que me habían prohibido asistir personas que aparentemente me veían primero como una billetera y luego como una hija. Le dije que si Brielle quería ayuda con su factura, podía preguntarle a la familia de su nuevo esposo, la misma familia cuya comodidad aparentemente había importado más que mi presencia en su boda. Colgué el teléfono y, por primera vez en años, no me sentí culpable. Me sentí libre de la forma en que te sientes cuando finalmente dejas algo pesado que no te diste cuenta de que habías estado cargando. Durante las semanas siguientes siguieron llegando llamadas, primero suplicando, luego enojadas, acusándome de abandonar a mi familia en su momento de necesidad, de ser frío y vengativo, de preocuparme más por el dinero que por la sangre. Dejé que la mayoría de esas llamadas fueran al correo de voz. En cambio, pasé ese tiempo reconstruyendo el límite que debería haber construido años antes, bloqueando los viajes de culpa, redirigiendo mi energía a mi trabajo y las amistades que me habían mostrado más lealtad en un solo año que mis padres en 3 décadas. Eventualmente, me enteré a través de un primo que el lugar había sido pagado a través de un préstamo personal que Brielle y su esposo sacaron ellos mismos. Los mismos suegros cuyos sentimientos habían importado lo suficiente como para borrarme de la lista de invitados, aparentemente sin querer intervenir cuando llegó la factura real. Había una justicia extraña y silenciosa en eso, del tipo que no celebré en voz alta, pero sentí que se asentaba en mi pecho como algo que finalmente se equilibraba después de años de ser desviado por el camino equivocado. A veces pienso en esa boda, el vestido todavía colgado en mi armario con las etiquetas nunca quitadas, un recordatorio no de la pérdida, sino del momento en que finalmente me elegí a mí mismo. Se supone que la familia no debe ser condicional, y el día que dejé de pagar por un lugar en una mesa en la que nunca fui realmente bienvenido, fue el día en que comencé a construir una vida en la que nunca más tuve que rogar por pertenecer. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo en lugar de a las personas que solo te valoraban cuando necesitaban algo, presiona el botón de suscripción ahora mismo, porque hay muchas más historias como la mía esperando ser contadas, y te quiero aquí conmigo para cada una de ellas.